en su mismo estado. Entonces, si las cosas tienden a permanecer en su mismo estado, tiene que haber una primera cosa que haya cambiado el primer estado para que los demás estados se fueran dando. Más o menos esa es la idea. Ahora, él lo que dice es que la gente aquí no está pensando en el primer movimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver el primer movimiento con que no sea necesariamente material? Bueno, porque él está diciendo que lo material tiende a permanecer en un mismo estado y necesita un movedor, algo que lo mueva. Ahora, hay que tener en cuenta que movimiento aquí no necesariamente, y esto lo he debatido un montón de veces con Antonio allá en el otro grupo, hasta que al final por lo menos él logró entender lo que yo estaba diciendo. Esto que voy a decir es muy clave. Para Aristóteles el movimiento no es necesariamente estar aquí y después estar aquí, o sea, un cambio de posición, o sea, eso no es necesariamente el movimiento. Para Aristóteles el movimiento es el cambio, y se lo voy a leer directamente, no está en la metafísica, pero está en la física, y se lo voy a leer aquí. Metafísica, a ver en qué estoy, el libro 3, a ver, 201b, 15 aproximadamente. Dice que lo que se ha dicho es aceptable, se ve con claridad, tanto por lo que otros han dicho sobre el movimiento, como por la dificultad de definirlo de otra manera. Ahora, aquí viene el punto clave, para que ustedes entiendan que a veces se malentiende el concepto de movimiento. Y qué dicha que llegó José Armando, porque creo que esto hace que muchos debates se cierren, ¿verdad?, sobre el tema. Bueno, bienvenido, Armando. Muchas gracias. Estábamos hablando que para Aristóteles el movimiento, Aristóteles está criticando a los materialistas, y dice que el movimiento, dice, porque no es posible poner el movimiento y el cambio en otro género. O sea, esto no está en metafísica, está en física, en el otro libro. Entonces, para él no se distingue prácticamente uno del otro. Bueno, ya en griego ahí se darán varias palabras, pero no nos vamos a meter en eso. Entonces es el cambio. Entonces usted puede estar aquí estático de cierta forma, pero usted es un ser en potencia modificable. Entonces cualquier cambio, aunque no sea de lugar, una raya aquí ya actualizó este teléfono y ahora el teléfono tiene otra forma, ¿verdad? Ok. Que son desde el inicio. Por ejemplo, el fotón va a tratar como de permanecer. No sé qué pasa ahí. Como que se me fue un toque el internet, seguro. Entonces, hasta donde le permite la esencia de las cosas, así es como las cosas se pueden mover, ¿verdad? Y la materia, entonces, no se puede mover a sí misma en un infinito hacia el pasado. Aquí yo creo que quedamos dentro de los debates, ¿verdad?, que a veces se dan aquí. Porque a Aristóteles no le gusta la idea de que vamos a tener un movimiento y esto mueve otro, y esto mueve a otro, y esto mueve a otro. Y vamos en puros objetos físicos que son temporales y que se mueven unos a otros hasta el infinito. A él no le parece coherente que nos vayamos hacia atrás proponiendo pura materia, porque la materia es finita y temporal, ¿verdad? Ese es el detalle de lo que dice él, más o menos. Aquí no lo expresa más adelante, pero por ahí va el asunto. Ahora sí vamos a hablar de algo muy interesante que viene ahí. Dice en lo que es en lo siguiente. Bueno, hasta acá no sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna consulta o aporte. Bueno, entonces todo bien. Vamos a continuar con la otra parte. Aquí vamos a hacer un resumen pequeñito
porque es mucho texto y, y la verdad se resume en esto y está en la nota al pie. Acá el traductor nos especifica que luego ya Aristóteles pasa de criticar a quienes proponen un solo elemento y también critica a los que proponen que todo se deriva de un solo elemento, pero que ese elemento que están proponiendo, de lo que se deriva a lo demás, es un elemento compuesto, digamos, porque entonces, si yo voy a decir que todo se deriva del agua y el agua está compuesta por dos cosas más básicas, entonces no se estaría derivando todo el agua, sino que habrían otros componentes más esenciales, ¿verdad? Entonces aquí lo que menciona el traductor, que está muy bien resumido, es: los elementos se ordenan del siguiente modo. Por lo menos vamos a trasladar el pensamiento de Aristóteles en el momento. Fuego, aire, agua, tierra. Dice, partiendo de esto, la objeción de Aristóteles en todo este pasaje se basa en que caben dos criterios para decidir la prioridad de los elementos. Dice, el que aquello que está al principio de la generación o mezcla y el de aquello que está al final de ella. Según el primer criterio, la prioridad corresponde al fuego y según el segundo criterio, corresponde a la tierra. En ningún caso la prioridad corresponde al aire o al agua, dada su situación intermedia. Entonces, aquí, yo sé que esto es física ya superada, pero sí sirve para analizar la realidad actual. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento más básico del universo? Digamos, sería interesante ver si en realidad, por ejemplo, cuando se pensaba que el átomo era la parte más básica del universo y después se descubre que hay otras cosas como quarks, etcétera, si ahora son esos los más básicos o si es simplemente la falta de instrumentalización que no nos permite llegar a otros elementos aún más básicos. Entonces, bueno, eso es todo un debate sobre ese tema. Ahora viene Aristóteles a hacer otra crítica. Aquí les voy a traer, yo había hecho unas tareas hace mucho tiempo, bueno, no tanto, sobre algunos autores y para que vean el contexto en que está hablando Aristóteles. Les voy a hablar de Empédocles y les voy a hablar de Anaxágoras. Y de hecho por eso quiero algún día que hagamos un club de lectura de presocráticos, porque ustedes no se imaginan la cantidad de cosas interesantes que dicen los presocráticos que no se conocen, porque lo único que dicen en los videos es, sí, Tales dijo que todo venía del agua. Y hay un montón de cosas que no, que van más allá, que no se mencionan. Entonces vamos a hablar primeramente de Empédocles, porque Aristóteles va a criticar a Empédocles aquí en este mismo capítulo. Empédocles, vamos a pasar a este, aquí está. Ok, aquí está mi tarea, así me guío más fácil. Bueno, Empédocles dice que nació en Acragante, en Sicilia, en el 494 o 434 antes de Cristo. Y a este es el que le está tirando Aristóteles. Van a ver qué interesante es Empédocles porque tenía un pensamiento muy avanzado para su época. Bueno, dice, no vamos a meter en lo que pensaba del alma ni nada de eso, vamos a meternos en lo que va a hablar Aristóteles aquí. La pluralidad y la unidad. Okay, ahí está la idea donde viene la crítica de Aristóteles. Para Empédocles dice, esta es una cita del fragmento 8 en Bernabé 2018, página 208. Dice, de esta forma, en la medida en que lo uno está habituado a nacer de lo múltiple, y en la medida en que a su vez, al disociarse lo uno, lo múltiple resulta, en ese sentido nacen y no es perdurable su existencia. Dice, más en la medida en que estos cambios incesantes jamás llegan a su fin, en ese sentido son por siempre inmutables en su ciclo. Ha explicado en forma sencilla, yo en este momento soy uno, porque todos mis órganos están unidos. Si yo me muero y me desarmo todo y me comen los bichos, pues en ese momento paso a formar parte de diferentes bichos que me van a consumir y van a ser parte de su organismo. Entonces pasé de ser uno a ser lo múltiple. Y después de ser lo múltiple, vuelvo a ser uno.
tal vez uno con el bicho. Entonces, por lo menos por aparte, esa parte mía va a ser uno con él. Y después otra vez se muere el bichito, se vuelve a desarmar. Entonces, esa propuesta de Empédocles era interesante, ¿verdad? Él dice que es un sinfín de cambios entre lo plural, lo uno, lo plural y lo uno. Ahí después en otro club de lectura hablamos, si quieren, más de los presocráticos, que es muy, muy interesante. Ahora sí, vean qué interesante. Dice, Empédocles era muy avanzado en su época, porque Empédocles habló de causas materiales y causas eficientes. Las eficientes así un poco difusas, pero ahí están. Dice, esto lo dijo Sexto Empírico, dice, tras establecer dos principios eficientes del universo, el amor y el amor une, el odio desune. Entonces esas son las causas para él de ese cambio, ¿verdad? Que hay en el universo. El amor y el odio. Y mencionar a la vez como principios materiales, eso es curioso, ya en Empédocles empezaba a ver la diferencia entre principios materiales y causas eficientes. Decía que era la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y afirmó que estos son criterios de todas las cosas. Y vean qué interesante, bueno, es que creo que estas son cosillas que vale la pena saber. Dice, Empédocles sostuvo que las primeras generaciones de animales y plantas no fueron completas, sino que constaban de miembros disyectos sin unir. Las segundas, nacidas de la unión de dichos miembros, fueron seres fantásticos. La tercera generación fueron las formas totalmente naturales. La cuarta no surgió ya de sustancias homeómeras como la tierra y el agua, sino por mezclamiento como resultado unas veces. O sea, él ya tenía una noción aquí evolutiva, de cierta manera, de la realidad. Entonces, por eso es importante ir a revisar el pensador original, porque si nos quedamos solo con lo que Aristóteles dijo, parece que solo dijo una tontería y se acabó, ¿verdad? Pero no necesariamente, tienen más ideas interesantes. Hasta ahí con Empédocles. Vamos a ver si hay algo más interesante que mencionar por aquí. No. Aro, hay algo interesante, por ejemplo, está una de las más grandes enciclopedias de filosofía, está la Gran Enciclopedia Real de 1991, escrita por el pensador Arias J.M. Y dice lo siguiente rápidamente. Dice, el filósofo griego en Agrigento, Colonia, vivió del año 994 al 92. Por su filiación intervino en la vida política. Fue también además filósofo, médico, hombre de ciencia, de carácter serio y melancólico. Según la tradición, su personalidad es grande y misteriosa. Él mismo se presenta como profeta inspirado, casi divino, cuya doctrina enseña el origen y el destino del alma. Es un instrumento para el dominio de las fuerzas naturales y la purificación. Su figura está envuelta en las grandes leyendas. Es el único filósofo griego, después de Parménides, que expulsó en verso sus doctrinas. Su ejemplo solo fue seguido en la antigüedad por Lucrecio, que le dedica un manifiesto elogio. Ahí está un libro que escribió de natura, se llama, de la naturaleza. Hay grandes fragmentos numerosos de otro filósofo presocrático, que habla también de él. Sus libros son de naturaleza, de carácter cósmico, y hay un segundo libro importante, carácter teológico. Era un físico presocrático de la escuela de Erea, que conserva la inmovilidad de Parménides, pero intenta conciliarla con la multiplicidad y el movimiento. En la escuela de Erea no hay nacimiento para ninguna cosa mortal. Esos componentes, principios, raíces. Aquí están grandes principios del pensamiento y de la física, son 4. En él están todos, está el agua, el aire, el fuego y la tierra.
han sido ya propuestos, pero en separado, por Tales agua, por Analcímenes aire, por Heráclito juego, y Genófanes tierra, y serán en adelante admitidos en conjunto hasta el advenimiento de la química moderna, es decir, el siglo XVIII. Este es el primer aspecto de importancia histórica. Estos principios son para el mundo como los colores. El pintor combina, separa y dosifica en su obra. Están animados por dos fuerzas altivas opuestas: el amor, que tiende a unirlos, y el odio, que tiende a separarlos. El amor y el odio se suceden alternativamente en el universo, no por lo instantáneo, sino por la preponderancia progresiva. Determina el alfázar del siglo cósmico, en presencia del desarrollo del mundo gigantesco. Después se inicia un inverso que hay en los procesos. Hay habla también de los jónicos. En Aristóteles ve el amor y el odio en el fondo del bien y el mal, el primer filósofo que declara estos dos principios. Eso está en la metafísica. Aquí más abajo paso porque eso es un texto muy largo, es un artículo. En las purificaciones se inspira en el sofismo y en el pitagorismo. Cree en la transmigración del alma. Bueno, para que no sepa qué es la transmigración del alma, es lo que se llama que uno cree, en los cristianos creemos en la resurrección, y en los de la transmigración del alma es todo lo contrario. Es lo que se llama la reencarnación hoy. Como la expiación de los pecados que ha cometido. La tierra es la caverna, el país del dolor donde está la muerte, la cólera, a las que el alma ha desconocido desde la antigua y feliz morada, aunque es ajena a su cosmología y a su doctrina. Está en relación con el pesimismo, la creencia de la historia y en el mundo que está dominada por el odio. Esto lo va a encontrar en Elea, en la escuela de Anaximandro, de Heráclito, de los presocráticos. Me salté un gran, pero me parece que es uno de los mejores artículos que he leído sobre el tema, ¿no? Lo resume muy bien. Sí, es muy interesante. De hecho, sí, así es. De hecho, ese recorrido está muy bien. Los presocráticos, a mi parecer, es de lo más bonito que he estudiado en mi vida, digamos, lo que más me motivó y me ayudó a entender de dónde salieron otras ideas, porque a veces no llegan así como de la nada, sino que de verdad aparecen por algo. Entonces, ahí vimos ya otro, Empédocles, y vamos a ver a otro más, porque Aristóteles los va a criticar, y vamos a ver a Anaxágoras. Este es buenísimo también. Entonces, pónganle en atención porque es muy interesante. Dice que Anaxágoras nació como en el 500 o 428 a.C. y en una colonia jonia de Asia Menor. Fue filósofo y astrónomo. Ahora, comentarles, bueno, se le atribuyen al... Venga. Se le atribuyen algunas obras como la cuadratura del círculo y otras, pero, o sea, eso queda como en un poco de discusión. Pero les voy a contar lo más interesante. Anaxágoras dice que continúa la línea de pensamiento de Empédocles, pero como que la mejora. En teoría, cada uno intenta mejorar. No necesariamente la supera o sí, pero bueno, en teoría las tratan de mejorar. Él dice, Anaxágoras, que el inicio del universo fue así. Y más, se lo voy a leer porque es muy interesante ver cómo se parece mucho a la teoría del Big Bang. E inclusive estamos hablando, ¿verdad?, de un presocrático. Entonces Anaxágoras decía que existía la inteligencia, una mente que estaba ahí, y existía la materia. Entonces, esa materia estaba contenida en un solo punto y era infinita en cantidad. Lo pequeño era infinito y lo grande era infinito. Ahora vamos a ver Aristóteles qué piensa de eso. Estaba todo contenido y la inteligencia lo ordenó, ¿verdad? Empezó a darle orden a esas cosas. Ahora, a pesar de todo,
Eso no lo vieron con buenos ojos en el tiempo de Anaxágoras, porque él no estaba proponiendo a ninguna deidad conocida en aquel entonces, ¿verdad? Sino que estaba hablando de una inteligencia. Entonces a ellos no les gustó porque él no se refería a los dioses, ¿verdad? Que ellos conocían. Y para ellos Anaxágoras era ateo. Eso es interesante. Pero era ateo según ellos porque no creía en el dios que ellos creían, y proponía una inteligencia, ¿verdad? Superior. Continuando, dice que así lo expresa él en una cita. Vean cómo se parece mucho al Big Bang. Qué interesante. Dice: juntas estaban todas las cosas, infinitas en número y pequeñez, ya que también lo pequeño era infinito. Y mientras todas estaban juntas, nada era visible a causa de su pequeñez, pues el aire y el éter las tenían sujetas a todas, siendo ambos infinitos, puesto que estos son los máximos ingredientes en la mezcla de todas las cosas, tanto en número como en tamaño. Y para él, de esa mezcla inicial, digamos la singularidad, por llamarlo así, surge después todo lo que la inteligencia ordena. Y eso era eso sería el universo conocido, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Aristóteles critica de los dos? Otra cosa interesante, no quiero equivocarme, pero creo que Anaxágoras fue exiliado. Ok, de comentarles un detalle interesante. En ese tiempo se creía que algunos astros eran dioses. Y Anaxágoras fue el primero en mucho tiempo en prácticamente, digamos, que demostrar que los astros no necesariamente lo eran. En un caso, se dice, no se sabe la veracidad del relato, que cayó un meteorito y bueno, la gente pensaba que venía una deidad de las de ese tiempo, ¿verdad? Pero este personaje, Anaxágoras, fue y vio dónde cayó y entonces fue a ver si había caído ahí la deidad, ¿verdad? Pero lo que se encontró fue piedra. Entonces él con esa piedra dijo que la deidad que siempre se había dicho que era ese astro, digamos, no era. Entonces inició una revolución y lo exiliaron, ¿verdad? Del pueblo donde él vivió. Pero bueno, esto es para que ustedes tengan un contexto para que se entienda mejor lo que dice Aristóteles, ¿verdad? Porque si no, es un poco complicadillo saber por qué es que los critica, etcétera. Primera crítica, Aristóteles dice aquí en el texto, en las páginas siguientes, de donde íbamos en el capítulo, para ver, en este sí, en el 8, él critica, yo la tengo aquí, de hecho, la cita específica. Aristóteles dice que no le parece lo que está diciendo Anaxágoras sobre que todo está unido y se separó y era infinito, porque dice que lo que debió haber dicho es que todo estaba en poquedad y en pequeñez y no en infinitud, porque lo que él da a entender es que si tenemos, ahí está el asunto como la teoría de conjuntos, digamos, a Aristóteles no le gustaba eso de la infinitud, o sea, era algo como absurdo de cierta forma. Si hay una cantidad infinita de cosas pequeñas y una cantidad infinita de cosas grandes, y hay otras cosas que también están ahí, y todo eso forma un infinito, entonces para él era absurdo decir que eran infinitas, porque ningún infinito puede ser mayor que otro, ¿verdad? Entonces ni podría ser contenido en un solo punto, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, eso es más o menos la noción que él tiene. Y además de eso, critica también el hecho de que si estaban contenidas en un mismo lugar y se mezclaban, no podría decirse que esa mezcla era ni grande ni pequeña, porque si decimos que eran grandes, estaremos diciendo que es de las grandes que se mezclaron, y no puede ser porque se mezcló lo grande con lo pequeño y ya no puede tener ni la característica de grande ni la de pequeño, porque ya ahora son una. No puede decirse que es blanco o es negro porque estarían mezclados y ya no tendría la característica de blanco o de negro hasta que se separe, ¿verdad? Entonces, Aristóteles critica este hecho y dice que
no tendría que tener ninguna característica, o sea, tendría que ser como de ningún color, por decirlo así. Si usted propone una mezcla inicial, tendría que ser como de ningún color, porque no podría asemejarse a ninguna de las cosas que aparecieron después. Entonces es otra crítica que le hace a la postura de Anaxágoras. Lo de los conjuntos, que le parece absurdo. Bueno, yo también tengo mucho problema con eso, de los infinitos actuales. Y lo otro de las mezclas. Y obviamente también criticaba a Empédocles, porque Empédocles pensaba parecido, ¿verdad? Y que decía que todo venía de lo múltiple. En vez de decir de lo uno, decía que venía de lo múltiple. Entonces, bueno, a él le parecía que un poco contradictorio. Ahora, hasta aquí, ¿cómo lo han visto? ¿Les ha parecido interesante el tema de Anaxágoras, de Empédocles? ¿Los conocían? ¿No los conocían? Este libro que mencionaste, bueno, la verdad es que es muy bueno. Es que se llama Propósito de Tales a los Montes. Y él habla muchas cosas interesantes de cómo no es tan cierto ese paso del mito al lobo. Ellos incorporan mucho de la solución. Creo que saca ciertas Era un ideas audífono para escucharlo mejor, ya regreso. y saca ciertas ideas sobre lo de Pitágoras. Este explica que para él, Yo no escucho para absolutamente nada de él, lo que dice. la materia, No estoy escuchando nada y no puedo coger la voz que dice. Si puede esto, por ejemplo, colocarse más al lado de donde está el micrófono o y ahora colocar otro micrófono. Porque no se escucha muy bien, la verdad. se me escucha mejor ahora. ¿Hello? Sí, se escucha súper mejor ahora. Ahora lo entiendo más, sí. Ok, entonces lo que decía es que ese libro que mencionaste de Alberto Benabé, que en realidad muestra muchas cosas interesantes, lo que son los presocráticos, mucho más de lo que naturalmente se divulga por internet, por las páginas, incluso por los libros. Yo lo he leído y la verdad es que muestra que ese paso que se menciona del mito al logos realmente no es tan cierto, lo que estos pensadores mezclan ciertas nociones de religiones indoeuropeas con las egipcias, etcétera. Eso era lo primero que quería decir. Lo segundo era con respecto a Anaxágoras. Y es que Alberto Menabe menciona que para Anaxágoras la materia es infinitamente divisible. Y eso explica cómo el que todo es en todo, en una porción más pequeña. Y él básicamente dice es que si hubiera una porción de materia más pequeña, lo que sigue es la nada. Pero como la nada es, entonces no hay una porción pequeña de la materia, sino que siempre hay más. Y de esa manera puede que haya una porción de materia ínfima, todas las cosas. Eso es lo que explicaba él. Y introduce lo que es el luz, el intelecto, que es una crítica que también le hace Aristóteles, que parece que solamente lo introduce para llenar un pequeño hueco en su teoría y que la inteligencia realmente no vuelve a aparecer. La inteligencia solo aparece en el momento principal, donde provoca el primer movimiento, ese primer movimiento se va desarrollando, una esfera cada vez mayor y mayor y mayor y mayor, hasta ordenar las cosas tal cual la conocemos ahora. Y poco más quería mencionar. La verdad es que sí, que son muy interesantes los presocráticos. Empédocles también tiene muchas cosas interesantes, pero eso tiene que ver ya con el asunto del alma. Pero eso lo omitiste porque creo que no es necesario tocarla ahora. Y así. No, súper bien. No, muchas gracias por el aporte. Claro, tiene toda la razón. Y hablando de lo que menciona usted, de lo que decía Aristóteles sobre Anaxágoras,
Es cierto, pero sin embargo es como más condescendiente con Anaxágoras. Siento yo como que le da un poquito más de credibilidad, digamos. Por lo menos es por aquí en una parte del texto menciona que Anaxágoras propone algo nuevo, por lo menos. Entonces, eh, como siempre le tira, porque Aristóteles le tira a todo, pero sí le tiene un poquito más como de aprecio, por lo menos. Entonces, hasta acá estamos con más o menos el libro 8 y entraríamos en el libro 9, súper largo, en lo que son las críticas. Yo hice un resumen por aquí. No es totalmente exhaustivo porque no estoy absolutamente todo el tiempo, pero son como 20 puntos aún así. Donde Aristóteles empieza a criticar a Platón. Entonces, ahí ya entramos en el siguiente. Y vamos a hablar de ese resumencito que tengo por ahí sobre, sobre este tema por acá. Ok. Inicia, vamos a ver, libro, aquí está. Capítulo 8, capítulo 9. Aquí. Crítica de la doctrina platónica. Recuerdan que la vez pasada Aristóteles explicó lo que Platón decía, pero no lo criticó. Nada más él expuso. Esto es lo que piensa Platón, pero no le tiró. Aquí le tira. Inicia con el argumento de el tercer hombre, prácticamente. Que lo hablamos un poco la vez pasada. Y el asunto está así. Si la doctrina platónica dice que para cada tipo de cosa hay una idea trascendente en el mundo de las ideas que se une con ella y le da el ser, digamos, de lo que es en realidad. Entonces, si hay infinitas cantidades de cosas, habrían infinitas cantidades de ideas en el mundo de las ideas. Entonces, siempre podríamos inventarnos algo más. Por ejemplo, perro, todos los perros, pero podríamos decir perros chihuahua. Ok, perros chihuahua que perdieron el ojo por una enfermedad. ¿Me entiendes? Ya entonces ese sería otro. Inclusive aquí Aristóteles dice que las negaciones para él podrían ser una idea, ¿verdad? No estoy tan seguro que Platón hubiera aceptado eso, pero bueno, él dice que de todo podría ser una idea y otra idea y otra idea y otra idea. Entonces eso nos llevaría a que siempre podemos sacar otra. Entonces para él, como él no está no le gustan los infinitos, de nuevo, entonces dice que la idea de Platón no tiene mucho sentido porque nos llevan a una cantidad infinita de ideas relacionadas con una cantidad infinita de posibilidades en el universo. Ahora, una posible respuesta, porque, o sea, el interés mío es que se aprenda todo, pero no necesariamente de forma ingenua. Vamos a parar aquí a decir, ya como dicen algunos youtubers, y es que Aristóteles refutó a Platón, ¿verdad? De hecho, yo tengo un video haciendo una crítica a Monitor Fantasma porque para él Aristóteles superó a Platón. Y a pesar de que Aristóteles es mi filósofo favorito, no creo que es que lo haya refutado. Simplemente tiene otro punto de vista. No son compatibles, pero uno de los dos podría ser verdadero o inclusive los dos falsos. Entonces, ¿qué pasa? Una posible defensa para tener los dos puntos de vista, una posible defensa sería que al mismo Aristóteles no le gusta la idea de los infinitos, de las cosas, de los infinitos actuales. Entonces, ¿por qué pensar que hay un infinito actual de posibilidades y que por tanto un infinito de ideas, ¿verdad? Porque si las cosas son finitas, va a llegar un punto donde no vamos a poder inventar algo más, ¿verdad? Aunque sean casi infinitas, no necesariamente tendrían por qué ser infinitas la posibilidad de combinación, ¿verdad? De las cosas. Entonces, esa podría ser una respuesta platónica, ¿verdad? Esta crítica. Ahora, voy a leerles acá el resumen que hice de otras críticas que Aristóteles hace aquí.
Recuerden que cualquier comentario que quieran hacer, ahí nada más dicen y lo hacen. Ok, dice. Los que ponen las ideas como causas introducen nuevas entidades de distinta naturaleza. Dice, Aristóteles critica que el número de las formas es igual o incluso mayor que el número de las cosas individuales, lo que estábamos hablando. Ahora, Aristóteles fue el precursor de una idea de simplicidad. Acá siempre se dice que la navaja de Occam la hizo Occam, obviamente, pero no es una idea nueva del todo, ¿verdad? Y ya la idea de simplicidad la tenía Aristóteles, ¿verdad? Inclusive él habla que, digamos, si usted dice, y lo dice aquí más adelante, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, vamos a decirlo desde ya. Para Aristóteles, si usted dice, es que en realidad la idea es una entidad y el objeto material es una entidad, pero si la entidad, esta es eterna y esta no, o al menos si esta es perfecta y esta no importa que fueran eternas, si es perfecta y la otra no, ¿para qué le decimos entidad a algo que es tan diferente? ¿Verdad? Entonces ahí va eso de la homonimia que él menciona, digamos. Entonces a él no le gusta ese uso de las palabras, o sea, él se va como por lo más simple, que hay que estar claros que lo más simple no necesariamente es lo más verdadero. Hay que ser honestos. Sirve y muchas veces funciona para tener mejores explicaciones, pero no siempre podemos decir que lo más simple es lo más verdadero. Y un ejemplo más sencillo, un ejemplo muy sencillo de esto, podría decirse que es el caso o sea, la misma ciencia demuestra que lo que pensábamos al inicio que era simple, no era tan simple. Las explicaciones que se escogen son simples, pero aún así cada día se descubre complejidad en las cosas. Por ejemplo, el ejemplo de las gallinas, no sé si ya lo había puesto, pero si no tuviéramos microscopios, si tuviéramos una gallina, podríamos decir, no, lo más simple es pensar que existen las gallinas y no las células. Digamos, si no las conociéramos, ¿verdad? Esto está en un artículo por ahí criticando a Graham Oppy. Se quedaría entonces la persona con la idea de que solo existen las gallinas, negaría la posibilidad de las células porque le parecía una idea poco simple, y eso implicaría entonces que se hubiera negado algo que era verdadero, o sea, la existencia de las células. ¿Entiende, verdad? Entonces, nada más lo pongo ahí como un paréntesis. Todas las ideas filosóficas hay que tomarlas con cuidado, ¿verdad? No así como a veces alguien me dice, está discutiendo algún tema conmigo y me dice, entonces, por navaja de Occam, esta postura es superior a esta. No, eso no tiene sentido siempre. Además, la simplicidad se tiene que comparar entre sistemas que tratan de explicar exactamente lo mismo y tienen los mismos alcances. No puedo comparar yo algo que está intentando explicar A y otra cosa que está intentando explicar B y decir que B es más simple, la explicación que está tratando de explicar B es más simple que la que está tratando de explicar A, y escojo la que está tratando de explicar B. No necesariamente, porque no es lo mismo que están tratando de explicar. Entonces, bueno, por ahí nada más para que se sepa que la simplicidad viene de aquí, pero no implica verdad. No es como que la naturaleza, una ley de la naturaleza, funcionar de forma simple no necesariamente es así. Seguimos, dice, ¿qué otra crítica? Si alguien quiere comentar algo de esto, pues con mucho gusto. Dice, ninguno de los argumentos utilizados para demostrar la existencia de las ideas es concluyente, dice Aristóteles. Además, algunos argumentos conducen a la existencia de ideas, incluso de cosas en las que se cree que no existen. O sea, que habrían como ideas de negaciones, ¿verdad? Entonces, yo no sé, no me parece que Platón haya dicho eso en algún momento, pero bueno, así lo ve Aristóteles, por lo menos. Las argumentaciones sobre las formas, eso está como resumido con un lenguaje más sencillo, porque la verdad es que no es fácil el lenguaje que se utiliza en estos capítulos. Las argumentaciones sobre las formas incluyen realidades cuya existencia parece más importante que las ideas mismas. Esto contradice la idea de que las ideas son los principios fundamentales. ¿Ok? Esto le voy a explicar por qué dice eso. Porque es un poco confuso entender cómo funciona el plano de las ideas, el plano físico y las matemáticas, porque estaría el plano físico, vamos a poner a ver,
estas hojas, estaría, el libro es el plano físico. Estas son las matemáticas. Y, a ver. Y este otro libro es el plano de las ideas. La matemática es el que conecta el plano de las ideas con el plano físico. Pero a la vez, las matemáticas serían una idea. Entonces, no se entiende bien, digamos, la jerarquía total. O, por ejemplo, si las ideas están en un lugar, ese lugar es más importante que las ideas mismas, puesto que las contiene. Entonces, lo primordial no serían las ideas, sino el lugar que las contiene. A mí no me parece que esas objeciones sean tan buenas, la verdad. No son concluyentes, la verdad no las considero muy concluyentes, pero es interesante analizarlas. Porque perfectamente podrían estar en una realidad más importante que ellas y seguir existiendo. No hay ninguna. 4. Si las ideas son participables, entonces habría ideas de muchas cosas, además de las entidades, lo cual generaría implicaciones problemáticas y contradicciones. O sea, habría varias cosas que podrían relacionarse con la idea y a él le parece eso un poco contradictorio. Dice, las formas no son causas ni de movimiento ni de ningún otro cambio en las cosas sensibles. Es cierto, las formas, o sea, las ideas no causarían nada, sino que le darían inteligibilidad a las cosas, por decirlo así. Entonces dice, no presta ningún apoyo a la ciencia de las demás cosas ni a la existencia misma de las cosas. Ahí de nuevo no me parece tan concluyente, porque que no sean causales no implica que no existan, ¿verdad? Necesariamente. Pero bueno, esa es la crítica. Las formas como números no pueden ser causas, ya que las cosas sensibles que son números no pueden ser causas de ideas. Sí, o sea, ese mismo problema de la jerarquía. ¿Cuál es primero, el número o la idea? ¿Verdad? Entonces ahí sí hay no está claro. Dice, en el Fedón se afirma que las formas son causas del ser y de la generación, pero esto no concuerda con la realidad, ya que muchas cosas, como una casa o un anillo, se producen sin la participación de ideas. De nuevo, obviamente, si no tienen un poder causal, no son la causa como tal, sino que serían como la idea que se une a la cosa y hace que la cosa sea eso, ¿no? La causa formal. Y vamos a ver, voy a ir rápido porque ya son muchas. Dice, si las formas son números, no se explica cómo pueden ser caos, ya esa lo leí. Se cuestiona cómo se puede producir una forma única a partir de muchas formas. Y tampoco se explica cómo son las unidades en los números. El problema para Aristóteles aquí es que si los números son tantos, ¿cómo se pueden partir algunos de una diada? Entonces la definición que se da usualmente de diada es hace referencia al carácter múltiple y diverso de las cosas en oposición a lo uno o unidad. O sea, las ideas parten de una unidad que se separa, o en realidad son muchas cosas. ¿Y el uno qué es? ¿El uno es una cosa indivisible o no lo es? Entonces hay como un dilema, ¿verdad? Es como una problemática que él ve ahí. Dice, se cuestiona por qué el número, siendo compuesto, es considerado como 1. O sea, por qué el 2 es un número. Se puede decir que es un número, que es el número 2, pero en realidad el 2 está conformado de dos cosas. Entonces, ¿cómo es una cosa algo que es dos cosas? Entonces, ese es otro problema que él ve ahí. Ese es un poco más fuerte, tal vez. Se argumenta que afirmar que las cosas participan de las ideas como modelos es vacío y metafórico. Se critica que las unidades de los números ideales sean heterogéneas y que no se distingan entre sí. Sí, porque los números son diferentes. Dice, se critica que las unidades de los números ideales sean heterogéneas. Sí, tendría que ser una idea por número, al menos. Y que no se distingan entre sí como idea. No entendí bien esa crítica. Dice, las formas no pueden ser la causa del movimiento ni explicar el origen del cambio. Ya lo dijimos, no tienen poder causal. De nuevo, no tienen tipo de causa. Se argumenta que las entidades que funcionan como sustrato material, como lo grande y lo pequeño, son más bien atributos o diferencias de la entidad material y no pueden ser consideradas como materia en sentido estricto. Vamos a ver, voy a saltarme un poco porque es un poco cansado
valorar todas. Ahí ustedes en el capítulo 9, si no me equivoco, están todas las críticas del 1 hasta el 23, si no me equivoco. Y ahí pueden echarle un ojito a todas. Pero en general a Aristóteles no le gusta, le parece que el mundo de las ideas es innecesario. Le parece que no está muy claro, no es bien definido, no está definida la jerarquía, no está definido la utilidad, no tiene poder causal, entonces para él no le sirve de nada y las rechaza. Ahora, como me gusta poner las dos partes, me parece que no necesariamente destruye la teoría, sino que es una crítica, que es otra cosa que... ¿Hola? Hola, sí, una consulta. Entonces, en base a eso, a esa crítica de Aristóteles, ¿no? A las ideas, el modelo con el que él resuelve todo esto que es el hilemorfismo, etcétera, vendría a ser una respuesta inmanentista, de alguna manera. Me explico. Las ideas platónicas vendrían a trascender la realidad material, entonces son causa, más allá de las objeciones de Aristóteles, por lo menos son planteadas así por Platón, son causa de las ideas, de las formas imperfectas que hay en la realidad material, ¿no? Pero trascienden lo material. Lo que plantea Aristóteles entonces se puede decir que es inmanentista, en tanto la forma y la materia también están contenidas como coprincipios dentro de las cosas y no por fuera de estas. Bueno, al menos yo considero que es un poco complicado catalogarlo, porque no es como ni un nominalismo, por decirlo así, pero obviamente no es un platonismo. Entonces es como extraña la postura. Por ejemplo, Occam sería tajante en decir, bueno, el conjunto de los perros simplemente son cosas materiales que tienen características, que son, todos se parecen en algo, y los meto en una categoría mental que le llamo perros. Pues para Occam estaría clarísimo. Sin embargo, algo que me deja con un poco de duda es que acá en el capítulo... Ay, ya se me sacó la hojita que tenía. Aquí está. Aquí al inicio, en el capítulo 8, dice, dice, todos los que creen que el todo es uno y que no aceptan más de un solo principio, la materia, que dan a este principio una naturaleza corporal y extensa, indudablemente caen en una cantidad de errores porque solo reconocen los elementos de los cuerpos y no de los seres incorporales. Y no obstante, hay seres incorporales. Entonces es como, me deja a mí un poco la duda de hasta dónde Aristóteles era totalmente inmanente, como dice la posición esta. Me parece que es como un intermedio, o sea, así lo diría yo, ¿verdad? Igual, habría que investigar un poco más. De hecho, voy a ver si hay algún especialista de Aristóteles que haya eh, entrado todavía más en eso. Pero me parece que, por ejemplo, la propuesta de Aristóteles es un poco ambigua, en realidad, porque digamos materia y forma. Y la forma como tal, no sé si es totalmente inmanente, como un accidente, digamos, de las cosas que le permite identificarlo, pero que es material, o no, porque él a veces lo separa, ¿verdad?, de lo material. Entonces, me queda esa duda. Voy a leer un poco más, a ver qué se dice en algún ámbito. Recuerden que, por ejemplo, en el tema este de la... ya le doy la palabra, vamos para terminar la idea. En ese tema de la filosofía es increíble cómo hay filósofos que son especialistas solo en Platón, ¿verdad? Y otros son especialistas solo en Aristóteles. Es súper interesante. Yo creo que yo no podría ser especialista en uno solo porque no me gustaría como centrarme tanto. Pero sí es importante tal vez consultar. Voy a consultar algún autor bien especializado, a ver qué menciona al respecto. No sé, Diego, ¿quiere decir algo? Ok, imagine que Aristóteles, para entenderlo, hay que ver el corpus de todas sus obras. Y da la casualidad que Aristóteles no se puede decir que está en la inmanencia,
que todas las cosas, por ejemplo, de las ideas de Platón las quiere borrar. Tampoco se puede decir que desde una perspectiva no puede aceptar la trascendencia o otra cosa parecida. Si uno se va a una expresión de la ética de él, en Aristóteles hay la virtud. La virtud la famosa arete. Para él significa el término medio entre dos altitudes extremas. Y acá nuestro compañero coloca una altitud extrema. Entonces lo que él hace, Aristóteles, es el punto medio, es decir, el punto rectamente. Esa es su ética. Pero sabemos que para todo filósofo la ética es la que va a partir casi todo. Parte primero su tesis y luego su ética. Y en Aristóteles todo es punto medio. Por ejemplo, en las ideas de Platón él dice, no me voy a meter tanto porque es que, por eso se llama que es el realismo de Aristóteles no es extremo como el que podría dar Platón. Esa es la gran diferencia entre estos dos pensadores. Entonces es algo del punto medio. Y por eso es que él empieza a dialogar en cualquier parte, no solamente en esta, sino en cualquier idea, empieza a dialogar con un extremo y con el otro, para buscar la virtud, la arete entre el punto medio y en el conocimiento también. Recordemos que los filósofos griegos eran hombres que vivían la filosofía, no la estudiaban, la vivían. Por eso se iban a vivir donde el maestro, comían allá, hasta bebían, hablaban con ellos, estudiaban, porque era una virtud, era una vida. La filosofía en los griegos era aprender a vivir. Y eso lo aprenden de Sócrates. Y da la casualidad que este filósofo es el punto medio casi de todo. Esa es la gran crítica que llega a la Edad Media con Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino le dicen, ¿cómo va a tomar a él si está criticando precisamente a Platón? Porque es que las ideas de Platón están más unidas, por ejemplo, con una trascendencia, pero es Santo Tomás de Aquino el que dice, no, él está en el punto medio. Es más, uno de los más grandes comentadores de Aristóteles y también de Tomás de Aquino, va a decir que él es un cardenal, va a decir que precisamente es el punto medio. Es decir, se entiende más bien la analogía del ser. Y al entender la analogía, que en la filosofía el lenguaje no es ni el univocismo ni tampoco la equivocidad. Es precisamente lo que los pitagóricos, recordemos que Aristóteles cita mucho a los pitagóricos. Y los pitagóricos van a hablar de un punto medio siempre. Recordemos que los pitagóricos decían que todo venía de los números, pero los números en sí no pueden explicar las cosas, ellos también lo admiten. Entonces es el punto medio, siempre es el punto medio para todo. Aristóteles eso es lo que quiere unir, y el cardenal Cayetano cuando hace un estudio de Aristóteles y luego de Tomás de Aquino va a decir eso. Recordemos que uno de los más grandes comentadores fue Tomás de Aquino y luego el cardenal Cayetano explicó la analogía del ser en Aristóteles y también en Santo Tomás de Aquino, que aunque cambia un poquito, porque no todo lo de Tomás de Aquino es Aristóteles, pero van a entender que es el punto medio de casi todo, de los problemas de la física es el punto medio, de los problemas, por ejemplo, de lo que se veía, y los que nos gusta Aristóteles siempre tenemos que tener el punto medio, porque los extremos siempre son problemáticos. Entonces ahí está el arete, la virtud en él, y ahí es el punto medio de todo. Porque si vamos a mirar la obra de Aristóteles se mete con los extremos para analizarlos, pero vuelve nuevamente al punto medio. Por eso va a utilizar todos los presocráticos y además era uno de los más grandes matemáticos. Hay unas obras que se han perdido de Aristóteles donde él explica las matemáticas, la aritmética,
y otras cosas de matemáticas que se perdieron, pero era un gran matemático. Y se habla de realismo es porque él es el más práctico de todos. Lógicamente, cuando tú lees hoy la obra de Aristóteles, dicen, pero ¿qué quiere decir, no? Pero eso es realidad, sino que a los filósofos les gustan las palabritas para hablar entre ellos mismos. No sé si ese es el punto medio. Si vamos a mirar que Aristóteles es el punto medio, vamos a mirar que este es uno de los grandes filósofos porque se habla ahí. Y lógicamente en Aristóteles lo han comentado, casi muchos filósofos han tomado Aristóteles o a Platón, porque alguien escribió, no me acuerdo quién fue, que la filosofía, toda la filosofía, sencillamente son comentarios de Aristóteles y de Platón. Así de sencillo. Todo amante de la filosofía tiene que mirar a alguno de estos autores o a los dos también, los puede combinar para hacer su propia filosofía. De lo contrario, se puede caer en errores. Vuelvo a decir, en los grandes errores que yo veo, univocismo o equivocismo. El equivocismo es relativismo, univocismo es así son las cosas. Y Aristóteles nos enseña que lo mejor es el punto medio. Esa es la gran enseñanza de él. ¿Y cómo hace el punto medio en la actualidad? Complicado. Por eso uno de los más grandes, se han hecho varios cursos de Aristóteles. Encuentras por internet varios escritos de Aristóteles, pero siempre intentan buscar el punto medio. Y actualmente en una sociedad confundida en filosofía como hoy estamos, es muy difícil encontrar el punto medio. Los medievales encontraron el punto medio porque fueron estudiosos de Aristóteles. Hoy nos queda muy difícil porque estudiamos Aristóteles del de cualquier extremo, que son grandes errores del pensamiento. Ese es mi aporte. Me parece muy interesante, sí, eso del punto medio, porque es un principio. Creo que la frase más o menos decía que la virtud estaba en medio de dos extremos, uno por defecto y otro por no sé qué. Pero bueno, el punto es que sí. Probablemente por eso es difícil dilucidar el tema, o tal vez algún autor lo considere que está muy claro, pero a veces no es tan claro. Eso es lo que a mí me gusta dejar esa idea de que a veces no es tan claro. Igual con los presocráticos. Más, les voy a contar una cosa. Hay un presocrático, a ver, una ficha que yo he hecho sobre un presocrático, ¿dónde la tengo? Bueno, Anaximandro. Si usted se va a los escritos de Anaximandro y analiza lo que propone, a mí me da la impresión de que Anaximandro es uno de los primeros dualistas de la historia. Y en esa ficha que tengo yo justifico por qué creo que Anaximandro es dualista. Sin embargo, la mayoría de personas considera que Anaximandro no es dualista, sino que viene de la misma escuela, que partió de la misma escuela de Tales y todos estos, de Tales, Anaxímenes, y que todos parten de un principio material. Sin embargo, y por eso quisiera encontrar mi ficha para citarles algunos pasajes de Anaximandro, voy a ver si con el buscador lo puedo encontrar, para que ustedes vean cómo se dan interpretaciones dentro yo creo que aquí la tengo, sí. Se dan interpretaciones de los mismos filósofos y es difícil a veces llegar. Ok, dice la sustancia originaria. Vean qué interesante. Dice, para los que dicen que Anaximandro era monista, digamos, y ya, ok, yo encuentro por acá en Diógenes Laercio, por ejemplo, que dice, el principio y elemento fundamental, esta es una cita directa de Diógenes Laercio de Anaximandro, dice, el principio y elemento fundamental era lo infinito sin definirlo como aire, agua u otra cosa. Y recordemos que en ese momento las hipótesis que se barajaban para la causa primera eran justamente el agua,
de Tales y el aire de Anaxímenes. Entonces, vemos como ya Anaximandro no está necesariamente siendo tan monista, ¿verdad? No es claro, no es como que mi postura sea ya como tal la absoluta, pero sí me parece interesante. Les voy a leer este otro. Por ejemplo, dice, bueno, aquí lo escribo yo así, es así como en Simplicio, en física, ¿verdad? Se menciona al Apeiron como no identificable con los elementos materiales concebidos por la época. Y cito, sino alguna otra cosa, sino alguna otra naturaleza, Apeiron, de la que nacen los cielos, todos y los mundos dentro de ellos. Vemos otra vez como es como trascendente. La idea de Anaximandro no es, a mi criterio, tan inmanente. Dice, quizá esta diferenciación de dentro y fuera, porque usa la diferenciación de dentro y fuera, y demás nociones, sean señal de este dualismo anteriormente mencionado. Ojo aquí porque dice, al respecto, Kirk y Raven concluyen que para Anaximandro la materia original constitutiva del mundo era indefinida y no se parecía a ninguna clase de materia del mundo ya formado. Bueno, por esto lo comento, yo sé que se sale un poco bueno, se sale y no se sale a la vez, ¿verdad? Pero para que ustedes vean cómo a veces es complicado entender el pensamiento real, ¿verdad? Del autor. ¿Lo podés pasar eso que escribiste? Sobre Anaximandro. Lo de Anaximandro, sí. Si quiere yo le paso las citas por ahí. Uh-huh. Eso es una de las fichas que tengo de los... No, me tocó hacer una ficha de cada uno de los presocráticos, entonces por ahí tengo cosillas. Ok, ahí se la paso con mucho gusto. No sé, ¿alguna otra cosilla para pasar tal vez al puro final? Y es que en todos los presocráticos pasa lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque para ver qué dice Maquiel. Cuando uno dice apeirón, cuando uno dice aire, cuando uno dice, por ejemplo, tierra, alguien piensa que es el aire físico. Y no, para ellos no solamente era el aire o el agua, no eran solamente las cuestiones físicas, sino era algo más trascendente. Es decir, todos lo toman como algo físico y también como algo trascendente. Los filósofos en sí, cuando tú lees lo que ellos escribieron, la mayoría escribía tratados sobre la naturaleza, pero para ellos la naturaleza era algo como que era algo más allá de lo, porque ellos venían precisamente de toda la poesía que hablaba de los dioses. Ellos no se separaron de eso, entonces para ellos todo lo que venía de los dioses, y cuando hablan de eso, aunque sea filosóficamente, aunque sea de la parte científica, están muy unidos a una teología natural. Ellos son hombres de teología natural. Entonces ahí por eso es que uno no nos puede decir esto es físico o eso es parte de la trascendencia. Porque para ellos no es solamente el agua que moja, que usted la ve, no. Y precisamente usted toma a Anaximandro cuando habla del apeirón, que cuando él lo escribe, a veces lo deja uno más confundido porque parece que es lo infinito, pero a veces parece que es lo finito. Parece que es esto, pero parece que es lo otro. Entonces uno dice, en fin, ¿esto qué es? Es una expresión que se inventa él para decir que el alge, es decir, de lo que viene todo lo que existe, es algo que no se puede definir en lo material, tiene que ser algo más. Ese es el principio que ellos tienen, el alge griego es ese. Por eso es que pasa. Yo no sé si... No sé qué tan negacionistas eran ellos, estos presocráticos, ¿no? Por lo menos la escuela de Mileto del principio material. Yo creo que cuando Tales o Anaxímenes dicen agua o aire, se están refiriendo a el elemento, por así decirlo. Creo que el aporte de Anaximandro es muy interesante porque él se sale un poco de esa limitante material, pero al mismo tiempo no se compromete con nada fuera de lo material. Por eso creo que esto de lo indeterminado tiene cierta importancia, por lo menos para la época. Y creo que el sucesor de él, que es Anaxímenes, que es el que plantea el tema del aire,
creo que trató de identificar en la realidad material o sensible cuál era el apeiron, o sea, cuál es el elemento indeterminado del cual se generan las demás cosas, y por eso lo identifica con el aire. Podría catalogarse tal vez como un error de parte de Anaxímenes o no, bueno, eso sería otra discusión, pero creo que fue por ahí la cuestión. Sí, sí, sí. Muy interesante, de hecho, sí. Ese tema es bien interesante. En ese curso, cuando me pidieron mi tesis sobre la escuela de Mileto, yo dividí, yo no dije que mi postura era la que la escuela de Mileto era Tales y Anaxímenes, y Anaximandro conceptualmente no se podía encajar en la escuela, si a la escuela la definimos como decir, un conjunto como de ideas homogéneo, ¿verdad? Sí, entonces esa fue la tesis mía, digamos, de tesis, no, fue un trabajo, no fue una tesis, pero me refiero a la tesis en ese trabajo, de que en realidad la escuela era Tales y Anaxímenes, y Anaximandro se salía como el parámetro. Pero sí, igual, es especulación, ¿verdad? Pero sí, esa era más o menos la que manejé yo. No, yo decía esto porque en realidad la gran objeción a Tales, que es el primero de todos, era cómo puede ser que del agua aparezca el elemento fuego. O sea, los elementos tienen, parece, opuestos. Entonces, el opuesto de uno, ¿cómo surge? Si hay solo un arjé. Por eso creo que Anaximandro resuelve bien la cuestión y plantea algo, sea lo que sea, indeterminado. Creo que después Anaxímenes, no sé si lo malinterpreta o qué, que trata de buscar eso indeterminado, lo determina de alguna manera Anaxímenes, porque fija un elemento en concreto, el aire. Él hace un aporte todo en la época que supongo que fue muy innovador, el tema de la condensación y todo, de cómo desde el aire parece que se forman los demás elementos, el agua, lo sólido, etcétera. Pero creo que Anaximandro, que se estaba saliendo, por ejemplo, un poquito, digamos, de el materialismo, él estaba dando un paso para salirse. Anaxímenes trae de vuelta todo, de vuelta para el materialismo. Eso, por ejemplo, es la lectura que tengo, y que bueno, lo limitó bastante a él, a Anaxímenes, porque a la vista está que con los avances técnicos posteriores sabemos que el aire, en el aire no se resuelven todas las cuestiones físicas. Pero en fin. Sí, yo diría que más que materialistas eran monistas, porque hay un libro interesante que se llama La teología de los primeros filósofos de los presocráticos. Bueno, por ahí lo tengo, para ver. Ahí está por ahí. La idea es que, bueno, por ahí después lo encontraré. Pero sí, es interesante porque tal vez partían de una sola sustancia como sustrato material, pero seguía existiendo en ellos una combinación entre filosofía y religión. Entonces no había como una separación muy clara, y de hecho eso es un terreno dificilísimo de dilucidar. De hecho, en uno de los trabajos que me pusieron tenía dos opciones: hablar de los aportes científicos de ideas presocráticas, o hablar de la religión de los presocráticos, y preferí hacerlo de los aportes posibles científicos porque es complicadísimo saber a dónde está el punto de quiebre entre la perspectiva teológica y la perspectiva filosófica. Lo que pasa es que a uno le leen más que todas las partes relacionadas con la parte filosófica, pero por el otro lado tienen un montón de ideas todavía teológicas que no los hace, digamos, meramente materialistas, pero sí tal vez monistas por esa única sustancia, ¿verdad? Que viene ahí. Por ejemplo, en el caso de Anaxímenes, algo bien interesante es que se supone que el aire, no me acuerdo bien porque fue uno de los pocos presocráticos del que no hice ficha, pero Anaxímenes, para él el aire era como el alma también dentro de la persona, y ese aire, la diferencia que tenía ese aire con otros casos de interacción física, era que el aire, cuando entraba a la persona y cuando salía, volvía a formar parte del aire puro. O sea, el alma de la persona siempre iba a ser pura, no se manchaba con ninguna combinación de elementos, ¿verdad? Entonces hay como un elemento un poco
curioso, digamos, del manejo y de hecho de ahí podría venir también algunas ideas del alma en Sócrates, en Platón, ¿verdad? Y todo eso, pero sí, son detallillos interesantes de los presocráticos, son muy misteriosos y ese carácter fragmentario que se tiene de ellos hace que sea más complicado, pero sí, no, gracias a todos por los aportes, es súper interesante la charla. No, está bueno esto que dijiste antes de hacer algunas instancias de presocráticos solamente, porque no se estudian tanto, sí, por lo menos que Aristóteles y Platón, y ahí está muy interesante, porque ya estamos viendo en Aristóteles que él dialoga mucho con sus antecesores. Y sí, creo que estaría bueno. Yo me apunto, no sé si para qué día sería, pero sí estoy ahí. Sí, no, con mucho gusto. A ver, ¿qué podríamos hacer? Para ver. Bueno, voy a calcularme el tiempo, a ver si puedo sacar algún tiempo por ahí. Y lo hacemos como en sesiones de analizar, digamos, tres, para salir un poco más rápido. Sin que sea muy superficial, ¿verdad? Pero sí, es muy interesante los fragmentos. A mí me encanta, yo tengo ahí todos los fragmentos, todo eso, no sé, es demasiado interesante. Y otra cosa que iba a mencionar es que ese detalle, ahora que usted menciona que Aristóteles habla con todos, eso es crucial porque hay otras referencias a ellos que no piensan igual de lo que pensaban los presocráticos que lo que dice Aristóteles. Entonces es interesante porque de otras lecturas se podría derivar otra forma de pensamiento, ¿verdad? Del presocrático, que a mí me gustaba mucho en esos trabajillos. Yo tratar de dilucidar si la postura de Aristóteles sobre ese presocrático era correcta o más bien me parecía que la estaba haciendo como un hombre de paja, digamos. Entonces sí, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo para conversar eso, sí, claro, y hacer un barrido así de todos los presocráticos, muy bueno. Es casi que de lo mejor Y que mire, puede haber en la filosofía para mí. y hay una cosa que de los presocráticos que pasa es que se sabe que escribieron algunas cosas y eso se perdió. Si se sabe que Aristóteles se perdieron muchos libros, también se sabe que los presocráticos se perdió muchas cosas. Entonces, por eso es que a veces hay historiadores que dicen Aristóteles o hasta el mismo Platón o otros filósofos los contradicen y no encontramos en dónde dijo eso tal filósofo. O sea, ahí es donde uno queda perdido. Y los que A más veces la única fuente es Aristóteles, de hecho. Entonces es exacto. complicado. Entonces ahí uno queda perdido. Y como se perdió No, y tanto, eso, es difícil estudiarlos. Y lo otro es que casi no se quiere estudiar porque ahora como que una de las ciencias que cuando hoy hablan de ciencia, toda la gente piensa en la física, ¿cierto? Y como estos en física moderna, lo que dijeron es solamente para aquellos que les gusta la filosofía o la historia, porque muchas de las cosas que ellos dijeron ya pasaron, ya están superadas. Entonces, por eso también es que pocos estudian. Porque en un diálogo, por ejemplo, de filosofía y ciencia, usted no puede sacar con alguien que sepa mucho de ciencia un pensamiento de los presocráticos, porque va a ser algo que se va a reír en la cara, porque todo eso ya pasó. Para filosofía es bueno, porque te ayuda a pensar que las ideas de hoy y todas las ideas son la sumatoria de todas. Y cuando usted a veces piensa en este momento que tiene una idea original, da la casualidad que un presocrático o un socrático o algo parecido la pensó mejor que usted. Por ejemplo, a mí me gusta posturas intermedias y encontré que la analogía del ser está mejor. Encontré también en otra parte de la filosofía que la hermenéutica analógica es, es lo mejor que hay de ese concepto filosófico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que las ideas van así. Lo malo es que no tenemos parte del pensamiento de ellos. Lo bueno es que en Internet se encuentran todas las obras gratis de estos pensadores.
Creo que Maquiel iba a decir algo también. Ah, bueno, RSM. Sí, no, que cuando decían antes de esta dificultad por la fuente fragmentaria de los presocráticos, también está la discusión filológica, no sé cómo sería el área, pero de qué tanto estamos estudiando al presocrático, al pensador en sí mismo, y no el comentario de otro. Porque ya que estamos hablando de Aristóteles, que lo cita mucho a ellos, ¿qué, qué también estaba citando Aristóteles lo que decía Anaxágoras, por ejemplo? Es decir, en el estudio fragmentario de Anaxágoras nos encontramos que hay mucho de Anaxágoras que nos llega de segunda mano, por así decirlo. Entonces, eso que nos llega por medio de Aristóteles o Simplicio, no sé, todos estos comentaristas, ¿es fidedigno o hay también interpretación de Aristóteles, sexto empírico y todos estos entre medio? Y eso es una dificultad que tiene el estudio de la crítica literaria y todas esas cosas. De hecho, sí, súper complejo. Ya el trabajo filológico como tal, puñicas, bien complicado. Ahí, ahí tenemos a los filólogos entonces para que... creo que RMC iba a decir algo. Sí. En realidad son dos. Primero es con respecto a lo que dice pensamiento serio. Y es que uno se lleva una sorpresa, que uno está desarrollando una idea, luego comienza a leer a Platón y encuentra esa misma idea en Platón y uno se queda, qué grande es Platón, porque realmente es muy difícil no encontrar algo que no esté dicho por Platón o por uno de sus interlocutores. De hecho, estaba leyendo, yo tengo cierta idea metafísica de cómo funciona el asunto, y yo la desarrollé a partir de Leibniz, esto de la vis, de la fuerza, y que entiende todo su metafísica a partir de eso. Y desarrollo la idea de la existencia como potencia, por ejemplo. Y leo a Platón en el Sofista y dice eso mismo. Yo, uno se siente, no sé, es indescriptible esa sensación. Lo otro era que me quedé pensando y recordando una respuesta a la pregunta de L. Maquiel sobre si el sistema de Aristóteles, con diferencia del de Platón, es inmanente. Y estaba recordando un libro de Henri Bergson que se llama Breve Historia de la Idea del Tiempo. Y él dice que no, que realmente no son tan diferentes Platón y Aristóteles en ese aspecto. Él primero comienza desarrollando la idea de trascendencia. ¿Qué es trascendencia? Él dice que es muy poco preciso llamar trascendente a algo que esté fuera, que lo trascendente sea solamente eso que esté fuera. Y él desarrolla una idea que me parece un poco más adecuada, que es lo trascendente es lo completo. Las ideas de Platón son trascendentes porque son completas. O sea, no este asunto de que no hay devenir en términos aristotélicos, etc. Y él también ve eso en Aristóteles, la idea del primer motor, un algo completo. Él dice que el tiempo se introduce, o el devenir se introduce, cuando a estos completos se le introduce algo vacío, se le introduce el no sé. Y eso se ve tanto en Platón como en Aristóteles. Él dice que la diferencia está entre ellos dos, es que en Platón hay un vacío completo, que sería el receptáculo. Mientras tanto, en Aristóteles no hay un vacío, sino que hay un vacío introducido en las cosas, pero no hay una instancia que sea ese vacío completo, no sé. Y en Aristóteles sí. Entonces, ahí explica más o menos la diferencia, que sería ese aspecto, pero que realmente entre ellos dos no hay una diferencia tan tajante en cuanto que uno sea trascendente y el otro sea inmanente, porque él entiende la trascendencia como algo completo. Algo es trascendente cuando es completo, cuando no le falta nada, cuando es perfecto, etcétera. Entonces, esas dos ideas se encuentran en Aristóteles, en Aristóteles y en Platón. Eso es lo que quería mencionar. Hace un poquito más de desarrollo, pero no me acuerdo cómo él hace el análisis, porque en realidad hace un tiempecito que lo leí y no lo tengo bien fresco. De hecho, todo el transcurso desde que L. Maquiel mencionó eso hasta ahora era tratando de recordar todo eso y hasta ahora fue que pude recordar un poquito más o menos de esa.
Bueno, eso viene ahí porque está interesantísimo lo que trae esa colación del vacío, pues un tema ya en esta época, porque creo que Aristóteles en la física le dedica un capítulo o dos al vacío, y creo que es muy interesante porque es como decís vos, en Platón tenés toda la realidad, digamos, metida dentro de un vacío, ¿sí? Con la contradicción implícita que eso implica, por lo menos en el lenguaje. eh, y en Aristóteles tenés esto completo, pero el vacío es como lo que diferencia las cosas, es decir, el límite. Y creo que buena parte del problema está en el tema del límite. Creo que esto lo hablé contigo por privado, no sé si fue en la cantina con alguien, del límite de las cosas o el de las esencias de las cosas, que es muy interesante. Pues ya que estamos hablando de presocráticos y que estábamos hablando de Anaximandro y todos estos, está el tema de Parménides y el desafío de Parménides, o al menos creo que así ha pasado a la historiografía, el desafío de explicar el cambio sin caer en la contradicción. Porque todos sabemos que el vacío, el concepto de vacío absoluto, tiene cierta contradicción interna, o por lo menos la realidad de que haya un vacío real, 100% vacío, es complejo. Entonces, ¿cómo se explica que las cosas estén diferenciadas y estén delimitadas, ¿sí? O determinadas de alguna manera? Y bueno, esto creo que el desafío de Parménides es muy, muy, muy interesante, ya lo era en su época, y si bien es cierto que lógicamente se sigue de su planteamiento una cuestión totalmente antiintuitiva, ¿sí? Que es la realidad parmenidia, esa donde hay un ser esférico inmóvil, creo que la respuesta que se le da a la objeción de él no es del todo satisfactoria, ¿sí? Y esto creo que es muy largo de hablarlo, no nos va a dar el día de hoy. Este esquema que plantea, por ejemplo, Aristóteles del movimiento, el paso de la potencia al acto, etcétera, o lo que hablaba Platón con las ideas, etcétera, tiene ciertos problemas que creo que en el fondo no llegan a rebatir realmente la objeción Parmenídea. Yo creo que Parmenídea se descarta básicamente por una cuestión de lo absurdamente antiintuitivo que es, pero solo por eso. No hay una lógica de que lo refute cabalmente, por así decirlo. Pero en fin, esto es algo que estoy estudiando actualmente y tal. Nada, eso, quería compartir eso. Y gracias por el tip ese de Gilson. Buenísimo, a mí también me gustó ese aporte porque no lo desconocía completamente y ahora lo que menciona de Parménides es, imagínense el impacto, y bueno, para no hacer mucho más largo esto, resumido, el impacto que tuvo Parménides fue tan grande que todos los pensadores posteriores intentaron responder a eso. Por ejemplo, ahora que hablamos de Empédocles, de Anaxágoras, etcétera, todos estaban tratando, por ejemplo, Empédocles estaba tratando de responder el problema de lo uno y de lo múltiple, diciendo que es que sí, que él lo proponía diferente, era lo múltiple, luego lo uno y de lo uno lo múltiple, ¿verdad? Y eran todos eran intentos de respuesta. Uno que me parece curioso, por ahí de tener la ficha también, es Zenón, porque Zenón intenta defender a Parménides. Sin embargo, bueno, al menos es mi lectura de Zenón, intenta defenderlo, pero creo que no le sale bien. Digamos, más bien, Zenón dio más instrumentos como para cuestionar a la postura parmenidia, digamos. Entonces, eso tal vez en otro momento lo podamos ver, como pareciera que intenta defender la postura, pero más bien como que no le hace mucho favor, digamos, por decirlo así. Pero sí, está muy interesante. Bueno, muchachos, más bien yo ya, para no alargar tanto la sesión y que vayan a hacer sus cosas también, me ir despidiendo. Yo creo que hasta ahí ya quedamos con el libro 1. Luego continuamos ya con el libro 2 para ver cuán extenso está